Hola, a ver, ¿cómo se consigue que un grupo de personas, cada una de su padre y de su madre, se unan para crear algo realmente en común? Pues hoy nos metemos de lleno en una sesión de TerraLab que va justo de eso, de ese gran desafío. Y para empezar, vamos a situarnos justo como lo hicieron dos de los participantes, en un coche, de camino a la sesión. Ya ahí, en esa conversación informal, surge la clave de todo, esas historias dominantes, que nos empujan a la separación, a pensar solo en nosotros mismos. Y es que, fijaos, la tensión principal ya estaba en el aire, antes incluso de que empezara oficialmente el taller. Es esa lucha que, seguro, a más de uno le suena, la historia del yo frente a la del nosotros. Aquí se ve clarísimo ese campo de batalla de ideas, ¿no? Por un lado, la narrativa que nos bombardea constantemente, el individualismo, la competición, el sálvese quien pueda, y por otro, esa otra historia que está intentando abrirse paso, la de la cocreación, la de que dependemos unos de otros, la del bien común. Y con este telón de fondo entramos en el taller. Un espacio, ojo, que no está para dar charlas, sino para practicar, para remangarse y construir esa nueva historia colectiva. La sesión, a cargo del facilitador Salva Pérez, no iba de encontrar respuestas fáciles, para nada. Iba de meterse en el barro, en esas conversaciones que a veces cuestan, pero que son súper necesarias. Vale, entramos en materia. Y lo primero que se hace es algo que va un poco contra nuestro instinto. En vez de evitar la tensión, el conflicto, se le pide al grupo que lo mire de frente, que lo coja y lo ponga encima de la mesa. La idea era usarlo no como un problema, sino como una herramienta. La cosa arranca con esta pregunta, así, a bocajarro. ¿Qué es el conflicto para nosotras? Una pregunta que nos obliga a pararnos y a pensar en algo que, normalmente, solo queremos que desaparezca cuanto antes. Y las primeras respuestas, pues, son un reflejo de eso. Crudas, muy honestas. Frustración, ego, sentirse vulnerable, no avanzar. Fijaos que casi todo tiene una connotación súper negativa. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Que el conflicto es malo y punto. Pero entonces, ¡boom!, cambio de chip. El facilitador introduce una metáfora que es potentísima, la idea de compostar ideas. ¿Qué significa esto? Pues pensar en el conflicto, en esos proyectos fallidos o en las discusiones, no como basura, sino como materia orgánica. Algo que, si lo mezclas y lo trabajas, se convierte en abono, en algo fértil de donde pueden hacer algo nuevo y lleno de vida. La idea es clave, ¿eh? El desacuerdo no es el fin, es la materia prima. Venga, vamos ahora al núcleo duro, a la parte más emocional de la sesión, el momento en que el grupo se convierte en una especie de espejo para cada persona. Y esto fue, de verdad, un punto de inflexión. El siguiente ejercicio sube la apuesta de la honestidad. Las preguntas son directas. ¿Qué ha florecido? ¿Qué nos ha dolido? ¿Y qué se ha quedado ahí, en la sombra, sin que nos atrevamos a mirarlo? Y aquí una de las participantes comparte algo muy potente. Dice que lo que ha dolido es darse cuenta de que el proyecto colectivo que tenían en la cabeza era, en parte, una fantasía, que en realidad están justo al principio. Es un baño de realidad. Y es que para construir algo de verdad, a veces primero hay que romper la idea perfecta que teníamos en la mente. Ojo a esto porque requiere una valentía brutal. Otra participante se abre y habla de su sentimiento de no estar a la altura, de sentir que no sabe lo suficiente, que no puede aportar. Pone sobre la mesa esa vulnerabilidad, ese miedo que tantísima gente siente en un grupo y que casi nunca se dice en voz alta. Y es que sin esto, sin esta honestidad, es imposible construir confianza de verdad. Pero, y esto es lo interesante, el dolor no lo eclipsa todo. Al contrario, junto a esas heridas también se habla de lo que sí ha florecido, la ilusión, las ganas de crear, la sensación de empezar a ver el potencial real, que es casi infinito. El dolor, en lugar de anular la esperanza, parece que la hace más sólida, más real. Y aquí está la magia de la dinámica. El punto crucial es entender que el grupo funciona como un espejo. Cuando una persona se atreve a expresar su frustración o su miedo, de repente otra persona se reconoce en ese sentimiento, y eso crea una comprensión compartida brutal. Ya no son problemas individuales, son parte de la experiencia del grupo. Y como pasa muchas veces, el trabajo de verdad, el más profundo, a veces se hace cuando la sesión oficial ya ha terminado. La conversación siguió, pero en un sitio mucho más relajado, el bar de la zona. Y es en ese ambiente distendido donde la conversación da un salto. Los pequeños desafíos que estaban viendo en su grupo, de repente los conectan con algo mucho más grande. Con un sistema que en el fondo nos pone trabas hasta para juntarnos. Lo personal se conecta inevitablemente con lo político. Entonces, ¿cuál fue la gran conclusión de esa charla de café? Pues que la narrativa ahora tiene que ser o colectivo o nada. Y que el cambio no empieza con grandes manifiestos, sino con conversaciones pequeñas, personales. Con atreverse a compartir ideas sin miedo que te miren como un bicho raro.
El cambio empieza cambiando la conversación, una a una. Bueno, y todo este recorrido, desde la conversación en el coche, pasando por el taller hasta el bar, nos lleva a la gran lección del día, a la esencia misma del propósito. Y la conclusión es, a la vez, sencillísima y muy profunda. Se dieron cuenta de que la habilidad número 1, la base de todo lo demás para actuar en colectivo, es algo que damos por sentado y que practicamos poquísimo. La escucha de verdad, la profunda. Y esto me parece fascinante, porque nos muestra que el proceso no es una línea recta, no es un problema, solución y fin. Es un ciclo que no para de girar. Conversamos, confrontamos ideas, reflexionamos sobre lo que ha pasado y lo integramos. Y vuelta a empezar. No se trata de resolver un conflicto y ya está, sino de hacer de todo este proceso una práctica constante que va alimentando al grupo. ¿Y si la clave para construir el futuro no es tener un plan perfecto y cerrado? ¿Y si en realidad se trata de algo mucho más humano y mucho más difícil, como es aprender a caminar en equipo en medio de la incertidumbre? Al final la lección de TerraLab parece ser esa, que el verdadero propósito no es un destino al que llegar, sino el propio camino que se hace al andar, pero eso sí, en compañía.